acompañarnos este lunes en nuestra cuarta charla con expertos. Tal y como hemos trabajado desde el miércoles anterior, estamos tratando de aclararle al sector turístico, a patronos, a trabajadores independientes, todas las dudas que tengan con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno debido a la emergencia del COVID-19. Hoy le agradecemos a la Caja Costarricense del Seguro Social y a don José Rojas, director de cobros de la institución, por acompañarnos. ¿Cómo está, don José? Buenos días. Muy buenos días, Carol, y buenos días a todos los que nos siguen por esta plataforma. Un gusto estar hoy con ustedes y ojalá que podamos atender la mayor de las consultas en este tema tan importante para el país. Claro, y los invitamos desde ya a que nos manden sus preguntas a través del Facebook del Instituto Costarricense de Turismo. Don José, me gustaría que empezáramos, que nos explicara en general cuáles son las medidas que ha tomado la Caja para los patronos, para los trabajadores independientes ante la crisis del COVID-19, sobre todo lo que tiene que ver en este caso con el pago de cuotas patronales. Sí, bueno, en realidad tal vez son varias medidas que la institución ha venido promoviendo. Tal vez es importante indicar que la institución pues tiene dos frentes de batalla, por así decirlo, ¿verdad? Uno muy importante y es lo que nos tiene el país pues muy preocupados y muy atentos a todo lo que tiene que ver con este avance de la enfermedad, que es todo el seguro de salud y todo el ejército de funcionarios que estamos trabajando pues para atender a los costarricenses, ¿verdad? Entonces, en tema salud, pues hay un gran ámbito de aplicación que estamos trabajando, pero también es importante acotar que hay otro ámbito muy importante y es la otra dimensión que tiene este tema de la pandemia y es la parte económica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las actividades económicas y el desarrollo de la economía en sí. Y en esa línea, pues la institución ha venido desarrollando algunas actividades, principalmente para promover el empleo, incentivar el desarrollo de actividades económicas y sobre todo, pues darle continuidad a todo este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, la Caja pues ha hecho varias acciones. Tal vez podemos empezar por explicar una muy concreta que se ha transmitido en varios foros, que tiene que ver con la disminución de la base mínima contributiva, que básicamente, tal vez para ponerlo en contexto y poder explicarlos a las personas que nos siguen por este medio, la base mínima contributiva es, por así decirlo, como ese mínimo de referencia de ingresos o de salarios, con lo cual se calculan las cuotas obrero-patronales. Bueno, las cuotas obrero-patronales y también las de trabajador independiente. Entonces, básicamente que la institución lo que hizo fue reducir en un 75% esa base mínima contributiva. ¿Cómo afecta esto? Bueno, en el caso de patronos, básicamente lo que tenemos es que la actividad empresarial, los patronos lo que hacen es que mensualmente reportan a la Caja los salarios de sus trabajadores y sobre ellos se calculan las cuotas obrero-patronales. Aquí tenemos que entender que hay una contribución que es del patrono y otra contribución que también es del trabajador. Entonces, al disminuir ese 75%, lo que va a suceder es que en el caso de que, por ejemplo, existan trabajadores que se les haga una disminución de su jornada laboral de un 50 o un 75%, entonces al disminuirse esta base mínima, pues lo que va a suceder es que los patronos van a pagar sus cargas sociales y los trabajadores también sobre esta reducción. Y voy a explicarlo tal vez con algún ejemplo, tal vez en concreto, para que los que nos siguen pues tengan alguna referencia. Supongamos que un trabajador gana 300,000 colones y sobre esos 300,000 colones en la actualidad paga en cargas sociales 73,654 colones. Entonces, si por ejemplo a este trabajador se le hace una reducción de su jornada laboral a un 50%, quiere decir que esa persona va a ganar ahora 150 colones. Si se hubiera mantenido el tema de la base mínima contributiva, lo que sucedería es que la Caja le llevaría ese reporte de cuotas no a 150,000 colones, sino a la base mínima contributiva, que son los 294,619 colones. Entonces, tuviera que haber pagado sobre esa base. Pero como se redujo en un 75%, entonces esa base que está en 294,000 se redujo a 73,500 colones más o menos. Entonces, esto es lo que va a suceder
es que un patrón, digamos, que reportaba su salario de 300,000 colones, en la actualidad pagaría 69,000 colones de contribuciones sociales y con esta reducción entraría a pagar 36,000 colones aproximadamente. Ahí Ese es el podemos hacer impacto. como, perdón, no, José, tal vez como hacer una pausa ahí y decirle a la gente que en este caso lo que se está haciendo es que se está pagando de acuerdo al salario que se tiene actualmente, ¿verdad? No sobre el que se tenía, sino sobre la reducción de jornada que se haya tenido, sobre esos que se está calculando y sobre eso paga el patrón. Así es, correcto. Digamos que la disminución lo que implica es que bajamos esa base mínima contributiva, que estaba en 294,000, la bajamos a un 75% y quedó en 73,000 colones. Entonces, en el ejemplo que daba, por ejemplo, si a una persona se reduce el salario a 150,000 colones, si no se hubiera aplicado esta situación, estaría pagando 69,000 colones de contribuciones sociales. Pero al disminuirse, ahora la contribución social se pagaría sobre los 150,000 colones y básicamente el pago de los aportes, de las cuotas de los patronales serían 36,000 colones. Aquí nos pregunta, para aprovechar que estamos en ese tema, y ya ahorita usted nos sigue explicando, Kendry Alexandra Cordero dice, tengo una pregunta, con la reducción del 75% que implementó la caja, yo hice la planilla de marzo, pero no se reflejó dicho cambio. Bueno, el tema es que sí tiene que haber una disminución del salario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando uno presenta la planilla a la caja, lo que sí tiene que haber, obviamente, es una disminución del salario que se le reporta al trabajador. Si no se le disminuyó el salario, pues obviamente contribuiría sobre los mismos aportes que está cotizando actualmente. Y después dice Aubrey Ávila, buenos días, ¿cómo reportamos en la caja de la planilla de abril a los trabajadores en cero cuando se hizo suspensión de contrato? Ya eso es completamente diferente, ¿verdad? Es suspensión de contrato. Sí, aquí es importante porque, digamos, si hay una suspensión del contrato, es decir, que el trabajador ya no va a laborar para el patrono para ese mes, entonces precisamente lo que tienen que reportar en la planilla es que el ingreso de ese trabajador es cero, es decir, no reporta un ingreso, y obviamente la caja no va a cobrar contribuciones sociales por ese salario porque precisamente es cero. Sí, que es una respuesta que le podemos dar a Eduardo Castro Calderón, que dice, buenos días, y a los que nos suspendieron el contrato por 3 meses, a ellos lo que los sigue cubriendo es el seguro por 6 meses, aunque les hayan suspendido el contrato, ¿o no, don José? Sí, muy buena la pregunta. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que la institución, a todos los asegurados, sea trabajadores o sea trabajadores independientes o incluso asegurados voluntarios, si existe, digamos, una suspensión, en este caso de los asalariados, del contrato de trabajo, la caja le garantiza por 6 meses más el seguro de salud por cualquier riesgo que tengan, tanto ellos como los beneficiarios indirectos, que pueden ser sus familiares o las personas que tienen aseguradas. ¿Qué le podemos responder a Adriana Solís? Porque parece que tiene la duda con respecto al porcentaje. Dice, ¿por cuánto se debe reportar el salario del colaborador? Es que hice la planilla de marzo y no se reflejó el cambio. Creo que es lo que usted acaba de decir, que eso va a depender de la cantidad de horas que esté trabajando la persona. Sí, correcto. Digamos, a la caja hay que reportarle, es el mismo proceso y la aplicación de la disminución es automática. Entonces, a la caja simplemente lo que tienen que hacer es reportarle precisamente el salario que devenga al trabajador. En este caso, por ejemplo, si un trabajador tuvo una disminución, digamos, una reducción de su jornada, entonces pues se le va a reportar conforme lo que se le redujo. Y la caja, como lo expliqué, pues va a calcularle las contribuciones sociales sobre el salario reportado. O sea, hay que estar claro que tiene que haber una reducción de jornada. Si no hay una reducción de jornada, no se puede aplicar esto. Dice Pipo Kelly Varela, ¿es automático? ¿Es automático? Nos estamos adelantando un poco al tema, don José, ¿o quieres seguir explicándonos por dónde estábamos y respondemos esto más adelante? ¿O lo puedes responder de una vez? Perfecto, sí, es automático. Digamos, la caja no tiene, el patrono no tiene que presentar nada, simplemente es reportar su salario y la caja automáticamente le va a aplicar pues esa disminución. Claro está, digamos, reiterar, ¿verdad? Que esa aplicación se hace sobre el salario reportado, ¿verdad? Y es sobre disminuciones que están menores a la base mínima contributiva, es decir, es sobre salarios que se reportan inferiores a los 294,000 colones, que es en este momento la base mínima contributiva. ¿Y qué sería lo que le pasó a Kendry Alexandra Cordero, que dice, mi planilla normal es de 260, me imagino que 260,000,
y marzo pasó a ser 195,000 y no se redujo el 75%. ¿Cuál puede ser la confusión ahí para ella, don José? Sí, bueno, recordemos que, digamos, esto está aplicando para patronos en el caso de esta planilla, ¿verdad? Que es a partir de la presentación de la planilla de marzo que se presenta, digamos, o que se presentó en estos días hasta el viernes pasado y que se factura en estos periodos, ¿verdad? Entonces, posiblemente, si se hizo ese reporte en la planilla de ahora de marzo, que se vence entre el día 15 y el día 20 de abril, ahí se le va a estar haciendo la deducción respectiva. Esto aplicó, tal vez sí es importante indicarlo, esta medida aplica para las planillas de marzo, de abril y de mayo, que básicamente se hace la presentación en abril, en mayo y en junio. Ok. Nos pregunta otra persona, dice, nuestra compañía normalmente paga un salario a mi esposo y a mí. Así cotizamos para la caja y estamos en regla con los requisitos de residencia. Ambos tenemos la cédula ya por más de 30 años o más. Para mantener a flote nuestro negocio, suspendimos nuestros contratos de trabajo y no recibiremos ningún salario en los próximos 3 meses. La pregunta es, ¿seguimos en regla con la caja? Tengo que renovar la cédula de residencia este año, se me vence en septiembre. ¿Qué pasa si todavía no recibo un sueldo? No es tan importante el seguro de salud porque tenemos también cobertura privada. Lo que es importante es estar en regla por lo de la residencia. No sé si es un tema suyo, es un más tema de migración, don José. Sí, me parece que tal vez la consulta va un poco más en el tema migratorio, ¿verdad? Que tiene que ver con los permisos de trabajo y eso. En el caso, digamos, del tema del seguro de salud, tal vez lo importante es que si estás en una planilla, pues vas a estar asegurado y si hubo una suspensión ¿cómo se llama? Del contrato de trabajo, pues la caja, digamos, mantiene el seguro por 6 meses más. Después nos dice Seidy Araya, ¿hay alguna deducción en el cobro para planillas de empresa patronales? Correcto, estamos hablando, digamos, de este tema de la deducción, digamos, de la base mínima contributiva, ¿verdad? Eso específicamente se va a ver reflejado en las contribuciones sociales, es decir, en el aporte patronal y en el aporte obrero. Claro está, siempre y cuando, digamos, los salarios reportados sean menores a la base mínima contributiva, ¿verdad? Obviamente que si el salario es mayor a la base mínima contributiva, pues el reporte salarial y las contribuciones sociales van a ser las mismas, ¿verdad? Aunque le hayan rebajado a la persona la jornada laboral. No, vamos a ver, si hay una disminución de la jornada laboral, pues eso lo que implica es precisamente que hay una disminución de su salario, ¿verdad? Entonces, tal vez para ponerlo en contexto, si yo soy trabajador y ganaba 300,000 colones y ahora me deducen un 50%, entonces voy a ganar 150,000 colones. Esos 150,000 colones son los que se reportan a la caja y sobre esos específicamente la caja es que va a calcular sus cuotas obrero-patronales. Dice Aubrey Ávila, ¿y si se reporta en cero hay cobro de base mínima contributiva en ese caso? Perdón, no escuché bien esa pregunta. Si se reporta en cero, ¿hay cobro de base mínima contributiva? Pregunta Aubrey Ávila. No, en ese caso no, porque lo que imperó ahí es que no hubo un salario y como tal, entonces no se cobran contribuciones sociales. Ok. Después nos pregunta Porfirio González, cuando una empresa está atrasado, ¿cómo se hace para pagar el 75%? Eso es una pregunta muy importante para los patronos. Sí, aquí tal vez la respuesta va en 2 vías. Bueno, número 1, independientemente si el patrono está al día o moroso, la deducción en la base mínima contributiva, reiterar que la caja lo hace en forma automática y es indiferente. Es decir, tanto para patronos como están al día, como los que están morosos, ¿verdad? El otro aporte importante, que es importante tal vez rescatarlo, es que además de estas medidas, la caja ha implementado otra serie de acciones tendientes a que si alguna empresa o trabajador independiente se atrasa en el pago de cuotas, digamos, por este periodo, pues la institución ha realizado algunas acciones para flexibilizar las condiciones de los arreglos de pago, con el fin de que, por ejemplo, si una empresa se atrasa en este momento, pues que tengan la posibilidad de pagar, digamos, en un periodo un poco más amplio y así poder esa cuota que tiene que pagar en un solo mes, pues diluirla en un tiempo determinado. ¿Nos puede explicar más eso, don José? Porque aquí nos pregunta Sofía Home, cuando dice, ¿habrá facilidades de pago para los patronos, diferir pagos, moratorias, arreglos de pagos? ¿Cuáles son las opciones que se les están ofreciendo ahorita a los patronos y también a los trabajadores independientes? Claro, con todo gusto. Efectivamente, la institución pues aplicó una serie de medidas
La primera tiene que ver con una flexibilización de las condiciones de pago. Voy a explicarlas, digamos, en dos líneas. La primera es que existe la posibilidad de que, por ejemplo, algún patrón o trabajador independiente en algún momento haya tenido un arreglo de pago y por alguna situación que estamos viviendo con esto del COVID-19, pues tenga una implicación de que no pueda pagar sus contribuciones, sus cuotas. Entonces, básicamente que ahí la institución lo que le está diciendo es, bueno, si usted tiene un arreglo de pago y no va a pagar o se va a atrasar en estos meses, pues la institución le da la posibilidad de readecuar esas deudas y extenderlas por un plazo de 4 años más. Entonces, lo que se hace es que por una parte existe un saldo pendiente de un arreglo, un convenio de pago que el patrón no tenga, y si se atrasa en algunas planillas adicionales más, en esos periodos, entonces la caja agarra ese monto, lo readecua, hace una sola deuda y extiende el plazo por 4 años más para que la persona tenga la opción de que esa obligación la pague en cuotas mensuales, digamos por un plazo máximo de 4. Bueno, tuvimos aquí una situación con don José, con el que ya vamos a volvernos a conectar. Vamos a ver. Ya vamos a volver con don José. Estamos de vuelta, don José. Sí, perdón, les decía que existe la posibilidad de que, por ejemplo, si esa persona tiene un convenio de pago activo vigente y puede, digamos, sufrir algún atraso en ese convenio, entonces la caja lo que hace es readecuarle toda la deuda y extender, digamos, la posibilidad de que, ese monto se pague en 4 años más mediante cuotas mensuales con una tasa de interés favorable, que es el segundo punto de las acciones o de las medidas que ha implementado la caja, que básicamente lo que hizo fue hacer una disminución en su tasa de interés de financiamiento. Esto básicamente lo que hace es una reducción, digamos, en la carga financiera. La tasa de interés que se estableció es la tasa básica pasiva, más un punto porcentual. Y para poner en contexto esto, actualmente la tasa básica pasiva está en 3.8%. Si le sumamos un punto, lo que quiere decir es que la tasa de interés, digamos, de los acuerdos de pago sería 4.8%. Y esta tasa es una tasa anual y es una de las tasas históricas más bajas que ha determinado, por ejemplo, el mercado costarricense. De hecho, desde 1978, pues no se presenta una tasa de interés así. Entonces, esto lo que va a implicar es dos medidas específicas. Una, que las personas que en este momento tenían un acuerdo de pago, pues su cuota ordinaria que estaba pagando se va a ver reducida. Y lo segundo es que estos nuevos acuerdos de pago que se vayan a presentar, que la gente pues vaya a adquirir, entonces también el monto de la cuota, pues también se va a ver disminuido. Ok. Después nos pregunta Jefferson Salazar, buenos días, yo hice la reducción de jornada, actualicé los salarios y aún así se me cobró el monto regular. ¿Qué pudo haber pasado ahí, don José? Sí, me parece que tiene que ver con una pregunta que se atendió anteriormente. Recordar que esto para patronos se está aplicando para la planilla de marzo, que es la que se presentó hasta, digamos, la semana pasada, los primeros días de abril, y que se va a ver reflejada, digamos, en el pago que se hace entre el día 15 y el día 20 de abril. Esto empezó, digamos, a partir de ese momento. Posiblemente la consulta estriba sobre la planilla de febrero, que fue presentada en marzo. Ok, sí, entonces tienen que esperar a abril. Dice Alejandro Calderón Aguilar, ¿cómo hacemos las personas que no tenemos patrono, ya que trabajamos en turismo como guías independientes? Sí, excelente. Agradezco la pregunta porque esta medida de la reducción de la base mínima contributiva, pues también es importante acotar que la institución la aplica para los trabajadores independientes. Aquí tal vez la diferencia con patronos es que el patrono mensualmente reporta sus trabajadores y por ende sus salarios. En el caso de trabajadores independientes, digamos, el proceso es un poquito diferente. La caja normalmente calcula sobre un ingreso de referencia que por lo general es un promedio mensual. Entonces aquí en concreto lo que hizo la caja es que específicamente para los trabajadores independientes lo que se le hizo es una reducción, digamos, de su ingreso de referencia en un 75%. Es decir, que aquellos trabajadores independientes que hoy están reportados precisamente en esta cuota de abril
que tuvo ahora, digamos, los pagos en los primeros días, existe o va a haber una reducción importante de un 75% de las contribuciones sociales. Ok, esta pregunta no sé si es para usted, pero la vamos a tratar de responder o por lo menos decirle a las personas dónde se pueden guiar, que la han hecho ya en 2 ocasiones. Es sobre el Fondo de Capitalización Laboral. Creo que eso es con cada operadora, ¿verdad, don José? Porque aquí nos dicen, Esteban Arce, si los colaboradores tienen copia de la disminución de jornada laboral, pueden acceder al Fondo de Capitalización Laboral. Y otra persona preguntaba que si en la caja iba a haber servicio hoy y mañana para irlo a retirar, pero esto es directamente con cada operadora, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. El tema del Fondo de Capitalización Laboral y el régimen obligatorio de pensiones, eso es con cada operadora. Hay varias operadoras en el mercado, ¿verdad? Y esa situación, digamos, tienen que retirarla con cada una de ellas. Tal vez lo que sí es importante indicar es que la caja este fin de semana distribuyó en forma masiva un mensaje que básicamente lo que le dice es a los trabajadores en cuál operadora de pensiones están reportados. Esto para que Okay. puedan hacer el trámite correspondiente. Y que es un trámite personal, ¿verdad? Para que tampoco crean que les van a pedir información por teléfono o por correo electrónico para evitar las estafas, don José. Correcto, correcto. Es un trámite que lo hace cada operadora, es personal y bueno, hay varios medios para hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Si uno es trabajador, dice Carolina Valencia, si uno es trabajador independiente y no tiene empleados, también aplica el descuento del 75%. Así es, correcto. Es lo que comentamos anteriormente. Si sos trabajador independiente o asegurado voluntario, pues precisamente esta medida lo que hace es reducir en un 75% las contribuciones de los trabajadores independientes. Y creo que también doña Marlene Gailey le puede funcionar porque dice, somos pyme, 2 empleados, pero la planilla está en 600,000. Somos una agencia de 600, sí, de 600,000. Somos una agencia de viajes, hicimos suspensión de contrato. También les aplica, ¿verdad, don José? Bueno, en este caso la pregunta en concreto dice que hubo una suspensión del contrato, ¿verdad? Entonces, Ajá. recordemos que la suspensión del contrato lo que implica es que precisamente la persona no va a trabajar y por ende no va a devengar un salario, ¿verdad? En ese caso, al no devengar un salario, pues el reporte a la caja tiene que ser que reportó 0 salarios y, como explicaba anteriormente, pues no genera una contribución social. Y dice otra pregunta, para este nuevo reporte es necesario haber hecho, ¿cuáles son los requisitos? Porque no hemos llegado a ese punto, empezamos a contestar preguntas porque obviamente es un tema que genera muchas dudas, pero dice, es necesario haber hecho la solicitud de rebaja de salarios al Ministerio de Trabajo. No, tal vez aquí es importante aclarar un punto, porque vamos a ver, hay como 2 cosas que hay que verlas separadas, pero que en el fondo, digamos, tal vez tienen alguna relación. Uno es el reporte salarial que se hace la caja para el tema de las contribuciones sociales, para el pago de las cuotas obrero-patronales, que aquí tal vez reiterar que no hay ningún requisito y que la caja lo hace en forma automática. Simplemente lo que tiene que hacer el patrono es reportar el salario de sus trabajadores tal y cual lo hace actualmente. Eso, digamos, lo hace la caja y lo hace en forma automática, ¿verdad? El otro tema es que debido a este asunto de la ley que salió, parte de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Trabajo, bueno, lo que dispuso el Poder Ejecutivo, es que hay una posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo a hacer una reducción, digamos, de la jornada o una suspensión, digamos, del contrato de trabajo. Pero es un tema totalmente aparte, digamos, al reporte de cuotas obrero-patronales. Este trámite se hace entre el Ministerio de Trabajo y, por así decirlo, no tiene nada que ver con la caja, ¿verdad? A la caja lo que le ocupa es que se le reporten los salarios correctamente como son reportados. Sí, que hay que tener claro que tiene que haber una reducción de jornada. No se puede Es hacer correcto. si se está pagando el salario completo o se está trabajando tiempo normal. Dice doña Isabel Jiménez, soy dueña de 2 restaurantes. En caso de que no se haya hecho el pago de la caja de marzo, porque tengo los 2 restaurantes cerrados, ¿hay algún alivio? Sí, correcto. Precisamente es parte de las medidas que la institución implementó. Y aquí básicamente, bueno, van en 2 líneas, ¿verdad? Si ella pues ha tenido cerrado el negocio, pues obviamente aquí, digamos, lo que vamos a hacer es que en este reporte
de la planilla de marzo, pues se tuvo que haber reportado, digamos, a nivel de los salarios, una disminución de las jornadas laborales, ya bien sea total o parcial, y por consiguiente, digamos, se va a disminuir su capacidad o su pago, digamos, de cuotas patronales. Aún así, si existió, digamos, algún reporte salarial y por ende generó alguna obligación, y esto implicó que se le facturara la planilla y se atrasen el pago de las planillas, pues la caja lo que está diciendo es, bueno, hay una flexibilidad para hacer acuerdos de pago. Esta flexibilidad básicamente lo que le dice es que por este pago de esta planilla se puede hacer un acuerdo de pago, el cual ese pago se va a diluir en un periodo hasta de 4 años pagando cuotas mensuales, ¿verdad? Y digo hasta 4 años porque es una decisión meramente del patrono si quiere extender, digamos, ese acuerdo de pago hasta 4 años o hacerlo por 12 meses o 6 meses, bueno, eso ya será decisión, digamos, del patrono. Lo importante aquí tal vez es decir que si existe una morosidad, pues la persona puede realizar un acuerdo de pago y para esto hemos puesto a disposición tal vez el correo electrónico de la caja que es cobros@ccss.sa.cr. Básicamente que esta opción lo que se hace es que los pasos para hacer un acuerdo de pago es que primero el patrón o trabajador independiente pues manda un correo a esta dirección electrónica, nuestros funcionarios les van a explicar las diversas alternativas que hay para, digamos, hacer el acuerdo de pago. Habrá que ver, dependiendo de la casuística, que pueda haber que exista un pago inicial. El pago inicial se pagaría, digamos, por medio de una transferencia electrónica o un depósito bancario en las cuentas institucionales. Y una vez que se haya llenado los requisitos, entonces la caja le manda el acuerdo de pago, igual por la misma vía, por el correo electrónico. Y van a suceder dos situaciones. Una opción es que si el patrono o el trabajador independiente tiene firma digital, pues este acuerdo de pago se puede hacer en forma digital. Y si no lo tuviera, pues lo que hace la institución es que le asigna una cita para que la persona se presente a firmar nada más. Ok. Vamos a ver. Yo creo que ya eso le responde a Caro Alas, que dice, ¿hay que realizar algún procedimiento si se pagan atrasados los meses de abril, mayo y junio? Sí, correcto, digamos, ahí lo que se pudiera suceder es que si hay, digamos, en este trazo de la planilla de marzo, pues se daría un arreglo. Y si hay, digamos, un posible atraso en las otras planillas, la caja lo que dispuso es la posibilidad de readecuar esas deudas. Entonces, dentro de su normativa, lo que se establece es la posibilidad de hacer hasta 2 readecuaciones. Entonces, eso lo que implica es que se puede hacer un convenio y, por así decirlo, incluir 2 veces más una readecuación. Ahí tal vez lo que cabría es el momento en que se quiere hacer, ¿verdad? Pero la posibilidad sí existe. Don José, las medidas son por 3 meses, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no lo quiere asumir por 3 meses o qué sé yo, que antes de los 3 meses diga, no, voy a reabrir mi negocio? Ahí, ¿cómo varía el procedimiento? ¿Qué se hace? Sí, bueno, excelente pregunta. Estas medidas, digamos que son algunas o están dispuestas hasta el 30 de junio, lo que tiene que ver con la disminución en la base mínima contributiva y estas condiciones especiales, por así decirlo, de acuerdos de pago, también están hasta el 30 de junio. Lo que es la disminución en la tasa de interés está dispuesto hasta el 31 de agosto. Sin embargo, pues eso es un tema dinámico, ¿verdad? Es una situación pues que nuestras autoridades y las instancias técnicas de la caja pues día a día pues continúan valorando y pues no se descarta tampoco que dependiendo de la evolución de cómo hace esto pues pueda replantearse algunas cosas adicionales o incluso digamos ampliarse las medidas, ¿verdad? Bueno, esta pregunta es que la hacen mucho. Dice Luis Camacho, en caso de suspensión de trabajo para los meses de abril y mayo debemos excluir los trabajadores de la caja y es algo parecido a lo que pregunta Isabel Jiménez. Y para el mes de abril-junio, suspensiones de empleados, ¿cómo se reporta en la caja la suspensión total? Sí, correcto, se reporta con salario cero y Ok. obviamente pues esto no generaría contribuciones sociales. Kendry Alexandra, creo que fue lo que ya se explicó, que se va a reflejar hasta la de abril, porque dice, mi problema es con la planilla de marzo, se puso la reducción y aún así no se reflejó. No es la planilla de febrero, hablo de la de marzo, pero es lo que usted nos Correcto, explicaba, ¿verdad? Que es hasta correcto, abril. correcto. La planilla de marzo se presenta en los primeros días de abril, es decir, el proceso concluyó la semana pasada
y específicamente esto va a haber una reducción, digamos, en el pago que se hace entre el día 15 de abril y el día 20 de abril. ¿Y todo ese proceso se puede hacer en línea o hay que hacer cosas en persona? Porque dice Lizeth Carpio, ¿qué posibilidad hay de que al momento de realizar un acuerdo de pago se presente toda la documentación en línea para así no visitar en físico el EVAIS debido a esto del COVID-19? Y Sofía Hon dice, ¿es posible tramitar en forma electrónica un arreglo de pago nuevo? Así es, correcto. Precisamente lo que comentaba anteriormente es que nosotros tenemos dispuesto el correo electrónico cobros@ccss.ca.cr y por aquí se podría hacer el acuerdo de pago, digamos, en forma virtual, sin que tengan la necesidad de ser presencial. Eso sí, con la aclaración de que para la firma del acuerdo de pago, los patronos o trabajadores independientes que tengan firma digital, pues se podría hacer de esa manera. Si no, de momento, pues lo que se haría es que se asigne una cita para que la persona llegue y firme. Ok, pero si alguien quiere ir en persona, ¿existe esa posibilidad? ¿O solo por el correo, don José? También tenemos abiertas las plataformas de servicio Okay. en un horario especial, eso sí, es importante indicar que tenemos un horario especial de 7 de la mañana a 12 de mediodía, incluso por esta Semana Santa tenemos abierto. Tal vez es importante indicarle a todos los que nos siguen que la caja para este tema, las plataformas, pues ha aplicado todas las recomendaciones, instrucciones que ha hecho el Ministerio de Salud. Llámese de que ha puesto las manos a las afueras, digamos, antes de entrar a las plataformas. La capacidad, digamos, de las plataformas se redujo un 50% y también ha visto el distanciamiento entre personas. Sin embargo, tal vez sí es importante hacer un llamado a los patronos de trabajadores independientes que la intención precisamente de habilitar estos canales es que la gente no vaya, ¿verdad? Precisamente pues para tener esa posibilidad de ese distanciamiento social y pues tener ahí una contención en el tema de esta enfermedad. Dice Reis Tafaria, buenos días, muchas gracias por el apoyo. Mi nombre, bueno, escribió otra persona, pero dice que su nombre es Elena Durán, soy patrono. En mi caso es que intento varias veces de enviar la solicitud de arreglo de pago y el correo no logra ser enviado porque dice que el buzón está lleno y que lo intente más tarde y lo estoy haciendo y no funciona. ¿Qué puedo hacer cuando en la sucursal de San Joaquín me indican que solo es mediante correo electrónico? Bueno, probablemente tal vez por la gran cantidad de solicitudes que ingresaron, tuvimos algunas fallas técnicas de este tipo. Sin embargo, es importante indicar que, bueno, ya nos hemos abocado digamos, solucionar esos problemas. Entonces yo le diría al que nos escribió, pues que lo intente nuevamente. Y también, importante indicar que nosotros habilitamos una línea de teléfono, en donde tenemos ahí básicamente personas dedicadas a esta labor. Entonces también puede consultarnos pues por este sitio. El número de teléfono es 2539-0000. Las extensiones son 7430, 7341 y 7344. No, se dice Alvin Montero, los trabajadores independientes tenemos acceso al Fondo de Capitalización Laboral. Sí, bueno, buena pregunta. En este caso no. Recordar que el tema de la Ley de Protección al Trabajador, que básicamente estableció el Fondo de Capitalización Laboral y el régimen obligatorio de pensiones, se da por una redistribución de las cargas sociales, específicamente de los aportes de los patronos, y en consecuencia, pues esto le aplica a los trabajadores asalariados, no así a los trabajadores independientes que por su misma figura, pues no tienen un patrono. Hay que recordar que es a trabajadores que por la crisis se les suspendió la jornada de trabajo, ¿verdad? No es que es a todas las personas que pueden ir a retirar. Sí, bueno, eso es importante, eso es el tema de la ley que acaba de salir, que está en discusión, ¿verdad? Y que básicamente lo que dice es que ese adelanto del Fondo de Capitalización Laboral, pues se le daría a estos trabajadores que se ven afectados, digamos, con estas disposiciones. Nos pregunta Cristian Carranza, si uno quiere inscribirse como trabajador independiente, ¿cómo hace en este momento? ¿Cuál es el trámite? Sí, bueno, en este momento hay un servicio habilitado, que es el de, está en la página web de la Caja, y es precisamente la posibilidad de inscribirse en línea. Eso pues es un trámite, digamos, es una solicitud, y que un departamento específico de la Caja, que es el servicio de inspección, pues básicamente toma esa solicitud y hace, digamos, el trámite que tenga que hacerse, ¿verdad? Sí es importante indicar que, bueno, que actualmente, pues, esa inscripción, pues, requiere, digamos, de alguna información o algún tipo
de análisis que hagan los inspectores de la caja, pues para determinar efectivamente el correcto aseguramiento de los trabajadores independientes. Leonel Cervantes pregunta, si no tenemos para pagar planilla este mes, abril, planilla de marzo, ¿cómo tramito arreglo de pago para 3, 6 meses y si van a aplicar intereses a estos casos? Sí, importante, bueno, comentar lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que efectivamente sí existe esa disposición, la caja pues tomó las medidas, también es importante indicar que la caja pues ya estas medidas de los arreglos de pago pues de alguna manera las ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y lo que se abre aquí es una ventana, digamos, por así decirlo, especial para este tipo de acuerdos de pago, que básicamente sería utilizar estos medios que comenté anteriormente en el correo electrónico cobros@ccss.ca.cr o a los teléfonos que comentaba, el 2539-0000, las extensiones 7430, 7341 y 7344. Don Jorge Luis Ugalde Ruiz pregunta, si un patrono liquidó el único empleado, ¿el reporte se sigue dando en cero o hay que reportar inactividad o desinscribirse o solo se sigue reportando en cero hasta que se vuelva a reintegrar un empleado? Sí, en el momento que se reporta en cero, pues obviamente, digamos, hay una suspensión. Básicamente lo que hace es reportar cero y probablemente, digamos, para el siguiente mes, si la persona, en este caso el patrono, digamos, tuvo algún trabajador, entonces tendría que reportarlo y si no, pues obviamente la caja lo que hace es cerrarle la planilla. Eso es un proceso que se hace automático y no requiere, digamos, de alguna intervención del patrono. Dayana Araya pregunta, en una publicación de la caja se menciona lo siguiente, en caso en que existan atrasos en nuevas planillas o cuotas ordinarias del trabajador independiente, el pago inicial, vamos a ver, se nos movió por aquí, el pago inicial se reduce en patrono solo a cancelar los aportes de la Ley de Protección al Trabajador. ¿Cómo se aplica la parte de que el patrono solo debe cancelar los aportes de la Ley de Protección al Trabajador? Sí, bueno, importante. En el caso específico de los acuerdos de pago con patronos, básicamente que la condición que está estableciendo la caja es simplemente que el pago inicial, en el caso de las planillas, digamos, ordinarias que se están reportando, es que se tiene que pagar los aportes a la Ley de Protección al Trabajador. Esto, como comentábamos hace un rato, básicamente que son recursos de los trabajadores, no son, digamos, deudas a favor de la caja, y la institución lo que hace es que en el momento que exista el pago, recauda ese dinero y los traslada a las cuentas individuales de cada trabajador. Entonces, esos son dineros de los trabajadores. Entonces, por eso es que la caja pues, pone como requisito pues, que este pago es el que hay que hacer inicialmente. En el caso de los trabajadores independientes, lo que se hace es que para los arreglos de pago, los acuerdos de pago que tengan, digamos, en estos meses, pues básicamente lo que se les está pidiendo es el pago inicial de un 5% de esa contribución. Ok. Nos vuelve a preguntar Elena, la que nos consultó hace un momento, dice, hice suspensión de contrato, pero ya presenté la planilla mensual y no reduje los montos de salario, los dejé completos. ¿Qué ocurre en este caso? Creo que ya no se puede hacer nada, sí. Sí, si no hizo el reporte salarial correcto, pues probablemente la caja le va a cobrar sobre el reporte que se hizo, ¿verdad? Ahí yo lo que le aconsejaría es a esta persona que se ponga en contacto con nosotros. Para esto, digamos, puede usar la plataforma que está en la oficina virtual del CICERI. Ahí tenemos un chat en línea y que tal vez podría exponer su caso en específico para ver si tal vez la institución podría hacer algún ajuste, digamos, si digamos, se reportó de una manera incorrecta. Nos vuelve a preguntar Kendry Alexandra. Dice que hay muchos que en la planilla de marzo, la que vence el 15 de abril, que aún presentando la reducción de jornada y salario no hubo reducción alguna en el monto a pagar. Sí, reiterar, ¿verdad? Ese pago se da entre el día 15 de abril y el día 20 de abril. Entonces, lo que se hizo ahora en marzo, en estos días de abril, es presentar la planilla de marzo y eso se va a reflejar en el pago de la planilla que está entre el día 15 y el día 20. José Eduardo Solís consulta, estoy asegurado en una empresa, pero también pago seguro de trabajador independiente. ¿Me puedo desinscribir en línea? Me imagino que quiere desinscribirse como trabajador independiente. Sí, correcto. Bueno, en este momento no tenemos esa posibilidad. Actualmente la desafiliación de trabajador independiente sí tiene que ser presencial.
y sí tendría que hacerlo en las plataformas, en este caso específico de los servicios de inspección, ya sea en sucursales o en las oficinas centrales de la caja. Don José, ¿usted puede volver a explicar? Es que vieras cómo preguntan lo de la planilla de marzo. Dice que no les queda claro. Sí, correcto. Tal vez para reiterar nuevamente, esta disminución de la base mínima contributiva va a aplicar, digamos, a partir en patronos de la planilla de marzo, que se presenta ahora en abril, en los primeros días de abril, que por cierto venció la semana anterior, el día viernes. Básicamente el proceso es que el patrono tiene que presentar el reporte salarial, no tiene que hacer, digamos, ninguna solicitud, nada, ¿verdad? Simplemente lo que sí tiene que haber, obviamente, es que hubo una disminución del ingreso, del salario reportado por cada trabajador. En este caso, para los salarios reportados que estén por debajo de la base mínima contributiva, que son 294.000 colones, entonces la caja lo que va a hacer es que como eso se redujo en un 75%, entonces, por ejemplo, si vamos a tener un salario de 150.000 colones, la caja va a cobrar sobre eso. Ahora, ¿cómo es el proceso? El patrono presenta la planilla, presentó la disminución del ingreso reportado y esto se va a ver reflejado en la facturación de la planilla de marzo que vence entre el día 15 y el día 20 de abril. Para el caso de los trabajadores independientes, es importante reiterar que es que esto aplica a partir de las cuotas del mes de abril, que en el caso de los trabajadores independientes ya se facturaron y ya se están recaudando. Entonces, en este momento, las cuotas de trabajadores independientes ya tienen una reducción de ese tipo. Sí, que hay que dejar claro que tampoco son todos los salarios, o sea, son los que usted dice, de 294.000, ¿verdad? Correcto, correcto. No son Digamos, todos los salarios. son los salarios que probablemente van a estar por encima de 73.000 colones, digamos se les va a hacer esta rebaja, por así decirlo. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo son las fechas que se pueden hacer modificaciones en las planillas? Nos pregunta Yajaira Corrales. Eso es entre el día 26, digamos el día 26, digamos en este caso de marzo, y el cuarto día hábil de cada mes. En este caso creo que cerró la planilla de marzo en el día viernes. También Yajaira pregunta, cuando se pone en salario en cero, la persona no tendría seguro. Eso no va a ser así, ¿verdad, don José? No, correcto. Básicamente, cuando se reporta en cero, lo que sucede es que la persona, pues, el patrono en este caso, no va a pagar cargos sociales, llámese seguro de salud, seguro de pensiones, aportes de la ley de protección al trabajador, etcétera. Pero sí es importante aclarar que por un aspecto, digamos, de la caja a estos trabajadores le da el seguro de salud por un periodo de 6 meses más. Entonces, lo que nosotros llamamos como un tipo de cesantía, que básicamente es que si hay una suspensión, digamos, del contrato de trabajo, el trabajador queda asegurado por 6 meses más, tanto él como trabajador asalariado como sus beneficiarios. Nos piden repetir el correo, don José, por favor. Con todo gusto, es cobros@ccss.sa de salud.cr de Costa Rica. ¿Qué se le puede responder a Rafael Ramírez que pregunta, como trabajador independiente tengo seguro con cuotas retrasadas? ¿Cuál sería la flexibilidad de la caja para hacer estos pagos? Se puede aplicar la rebaja del 25%, pero es que la rebaja del 25% es más bien sobre las cuotas o si aplica para esto. A ver si le aclaramos a él, don José. Sí, aquí dos cosas van a suceder. El número uno, a partir de ahora de abril, ya se le tuvo que haber reflejado una reducción de su cotización al seguro de salud y pensiones de un 75%. Y lo segundo es que si tiene una deuda con la institución, pues nosotros podemos hacer un acuerdo de pago y ahí hay, digamos, múltiples opciones. Como les decía, digamos, tal vez la más común es este convenio que se hace por un plazo, digamos, de que la deuda se paga a 4 años plazo con cuotas mensuales. Sin embargo, digamos, hay otra gama de alternativas que incluso pues dan la posibilidad de pagar la deuda hasta 15 años con alguna garantía que se ponga, ¿verdad? Pero tal vez sí es importante reiterar, tal vez que se acerque a la institución, puede consultarnos en estos medios que hemos dicho, el correo electrónico o al número de teléfono, y ahí pues nuestros funcionarios pues le van a dar las diferentes alternativas que hay pues para poder hacer un acuerdo de pago. Pregunta Viajes Aguas Profundas. Soy de una agencia de viajes, hice reducción de planilla y estamos a cero ingresos y por lo tanto envié la planilla, pero no la pude pagar.
y en la caja me indican que si un colaborador requiere servicios de la caja, se los facturan a la agencia. ¿Eso está bien? Sí, vamos a ver, digamos, son como varias consultas ahí. Número uno es que recordemos que si no reportó el salario, es decir, que ya las personas no están trabajando, bueno, lo primero que tiene que hacer es reportar el salario en cero, pues para que precisamente no se le carguen las contribuciones sociales, ¿verdad? Lo segundo es que si el patrono, digamos, sigue reportando salarios, sigue reportando trabajadores, el punto es que hay una norma que está en la ley constitutiva de la caja, que es el artículo 36, que dice que si existe morosidad por más de un mes en el pago de las cuotas, entonces, si hay algún trabajador que va a un centro médico, pues la caja le va a cobrar el costo de las atenciones médicas al patrón. Entonces, efectivamente, si esta persona está morosa y sigue reportando trabajadores en su planilla y esta morosidad es por más de 30 días y si alguien va a recibir algún tratamiento médico, pues la caja le va a cobrar esto. Yo lo que le recomendaría es precisamente es que utilice estos medios que estamos diciendo, este correo electrónico, este número de teléfono, para que se pueda acercar a la caja y formalizar un acuerdo de pago para que precisamente no suceda esta situación. Nos pregunta Nissin Jane Riacos, ¿la disminución de intereses en los acuerdos de pago aplica para acuerdos de pago realizados antes de la emergencia nacional por COVID-19? Así es, correctamente. Aplica tanto para los acuerdos de pago que ya estaban, es decir, que si por ejemplo yo formalicé un acuerdo de pago el año anterior y ahorita estoy pagando una cuota, entonces aquí básicamente es que para este mes va a haber una disminución en la cuota por ese rebajo que se hace. Y también aplica para los casos que se formalicen, digamos, en este periodo. Ligia Alejandra Méndez, ¿el hecho de ser empresa PYME permite la reducción del 75% de las prestaciones sociales? Sí, correcto. Aquí en pymes, digamos, hay que verlo desde las dos perspectivas, ¿verdad? Si yo soy una pequeña empresa, es decir, que tengo trabajadores, pues aplica, digamos, la reducción en la base mínima contributiva, conforme se ha venido explicando, que básicamente es reportar los salarios que ganan los trabajadores y sobre esos, pues la caja va a calcular las cuotas obrero-personales. Y si sos un trabajador independiente, pues ya se le debe estar aplicando una reducción de su cuota de un 75%. ¿Y cuándo se puede ver la reducción? Nos pregunta Kelly Varela, porque dice que la reducción está reflejada cuando uno va a hacer el pago, porque cuando hice la planilla no estaba reflejado para el mes de marzo. ¿Cuándo se puede ver? Correcto, eso se va a ver reflejado en patronos, reiterar, en el pago que se haga entre el día 15 y el día 20, que es la planilla de marzo, y en el caso de los trabajadores independientes, ya a partir del pago de abril, que básicamente es en los primeros días de abril, es decir, ya estamos recaudando esa contribución reducida. Creo que esta pregunta, Dayana, es la que usted acaba de responder, porque dice, si se hace un arreglo de pago con la caja y un colaborador va a la caja, ¿qué pasa? ¿Le van a cobrar al patrono los servicios? No, en el momento que se hace un arreglo de pago, pues ya el patrono queda al día o el trabajador independiente. Entonces, pues ya digamos la condición de morosidad cesa. Eso sí, tal vez sí hay que considerar que si se vuelve a trazar en nuevas planillas, pues probablemente va a entrar en morosidad, ¿verdad? Elizabeth Aguilar nos pregunta, nuestra empresa es de turismo, todos estamos suspendidos y se pagaba como trabajador independiente. ¿Cómo podemos o a qué correos que podemos reportarnos en esa condición? Porque estamos con ingresos cero. Bueno, tal vez aquí son dos situaciones. En este caso de trabajador independiente, si son trabajadores independientes, ya para el mes de abril se le hizo una reducción del 75%. Es decir, lo que estaría pagando es una cuarta parte. Ok, Emanuel Garbanzo preguntan, o sea, es el nombre que aparece, pero la que escribe entiendo que es la esposa. Soy microempresario y pago seguro independiente en turismo rural. Todos los contratos para marzo, abril, mayo fueron cancelados. No tengo ningún ingreso. Me gustaría cogerme el seguro de mi esposo, que era el que me cubría antes de ser microempresaria, y suspender mi seguro hasta que vuelva a trabajar. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Digamos, en el caso del trabajador independiente, aquí lo que aplicaría es una suspensión, digamos, de la actividad. Eso sí, digamos, en este momento esas suspensiones se están haciendo en forma presencial y indudablemente, digamos, en el momento que se le suspenda, pues ella puede acogerse a un beneficio de seguro familiar, que en este caso es su esposo, si es un asalariado, pues podría asegurarle. Yajaira Corrales dice, si no se pudo modificar la planilla en los días específicos, ¿cómo se puede hacer para modificarla? ¿Eso se puede hacer en cualquier momento, don José? Porque No, como la situación está variando, no.
Sí, vamos a ver, hay fechas establecidas, ¿verdad? Eso es un Ok. calendario que ya pues, los patronos tienen, digamos, muy común de que se hace. Eso se hace entre el día 26 de cierre de mes y los 4 primeros días hábiles de cada mes, donde tiene que hacerse, digamos, el cambio salarial y por ende, pues aplicaría, digamos, la deducción de la base mínima contributiva. Nos escribe Gabriela Olivares. Dice que nosotros hicimos el trámite desde el viernes de arreglo de pago, pero no hemos recibido respuesta. ¿Cuánto tardan más o menos en dar aviso? ¿Y cómo es el procedimiento también? Si le mandan un correo, lo llaman. Sí, bueno, importante tal vez para aclarar los pasos, ¿verdad? Ujú. Básicamente es el primer paso que se tiene que hacer es mandar, digamos, o pedir la información al correo cobros@ccss.ca.cr o a los teléfonos 2539, 7430, 7341, 7344. Entonces, ahí lo que los funcionarios de la caja van a asesorarle y van a decirle, bueno, estas son las alternativas que usted tiene y esos son los pasos, digamos, que tendría que hacer. Si hay que hacer algún pago adicional, un pago, entonces la institución le va a mandar los formularios, le va a decir cuál es la cuenta bancaria en lo que tiene que depositar el dinero. Y básicamente el segundo paso es que el patrón o trabajador independiente reenvía nuevamente la solicitud a este correo electrónico, incluyendo, digamos, el pago, si fuera que se tiene que hacer. Y como tercer paso, básicamente la caja agarra esa solicitud y después le manda a decir a la persona que ya está, digamos, aprobado el acuerdo de pago. Y hay dos opciones. Si la persona tiene firma digital, entonces la puede firmar digitalmente y si no, pues se le da una cita. Tal vez aquí es importante tal vez aclarar que debido a toda esta serie de acciones que hemos venido implementando, pues posiblemente sí hay una influencia importante de solicitudes. Nosotros normalmente estábamos durando un periodo de 2 días para firmar este tipo de acuerdos, pero probablemente con esta situación pues hay un poco más de aglomeración de solicitudes y estaremos tratando de resolverlas en el menor tiempo posible. Hay una pregunta que se repite mucho, José, y es si le suspendieron el contrato, si el seguro le sigue cubriendo. Ya usted nos dijo que sí, ¿verdad? Que por 6 meses le sigue cubriendo el seguro aunque tengan suspendido el contrato, o es a todas las personas o no. Así es, a todas las personas. Ah, ok, a todas las personas. Esta pregunta es un poco extensa, vamos a ver cómo se la respondemos a doña Jacqueline Castillo. Dice, ¿qué pasa en un caso como el de ella, que es trabajadora independiente y no la asegura ningún patrón y no registra ninguna cuota en la caja? Igual que todos los que quedaron sin trabajo. En ese caso, si no registra cuotas y está desempleada. Sí, bueno, no sé si la pregunta tiene que ver con un tema más de evasión y fiscalización, ¿verdad? Se la voy a leer Porque, mejor. Si quieres, se la sí, leo, José, porque dice así: hola, buenos días. ¿Qué pasa con mi caso? Que soy trabajador independiente y no me asegura ningún patrón y no registro ninguna cuota en la caja, igual que todos los que quedaron sin trabajo en estos días. Yo también me quedé sin ninguna clienta. Soy manicurista y pedicurista. Tengo 2 hijos y mi mamá vive conmigo. ¿Cómo hago en ese caso para que me ayuden por el desempleo que estoy viviendo? Bueno, eso es un tema un poco más de decisiones que va a tomar el gobierno en su debido momento. Vamos a ver, porque es difícil comprobarlo, porque no tengo un patrono que me respalde en la pérdida del trabajo, sí, como ella era su propia jefa. sí, hay básicamente eso. Usted tiene un seguro independiente, lo primero es que la caja le está reduciendo ya las contribuciones, digamos, en un 75%, eh, que básicamente, digamos, el 95% de los trabajadores independientes, digamos, reportaba un ingreso de referencia de 295, menos de 295 mil colones. Y eso básicamente lo que generó es que ya con esta contribución, el trabajador independiente pague alrededor de unos 8.000 colones mensuales. Entonces, lo primero es que ya hay una reducción importante. Lo segundo es que si efectivamente hay un tema de que no existe la posibilidad de seguir realizando la actividad económica, pues lo que procede aquí es una suspensión del seguro de trabajador independiente. Esto lo que hace la caja es suspenderle el seguro, ¿verdad? Pero igualmente, digamos, tiene el periodo de cesantía que efectivamente la caja se lo da por 6 meses más. Ok. Don José, estas medidas son por 3 meses, pero hay gente que dice que qué va a pasar si de aquí a 3 meses ellos todavía no han podido solucionar la situación o incluso
y la crisis sigue. Ustedes me imagino que van a estar planteando soluciones porque eso está cambiando día a día. Sí, sí, anteriormente yo comentaba que este tema ahí pues es muy dinámico, ¿verdad? Y incluso, digamos, no hay digamos, una expectativa de cuánto puede durar, ¿verdad? Sabemos que hay un tema, digamos, muy concreto de contener la enfermedad, que se están haciendo medidas pues precisamente para que esta curva sea lo menos prolongada posible, pero en el efecto económico todavía no sabemos, digamos, cuál puede ser la magnitud de este tema, ¿verdad? Es decir, que lejos, digamos, de después de salir del tema de la pandemia, pues posiblemente el tema económico revista algunas situaciones. Entonces, esto pues lo está analizando la caja, ¿verdad? Es un tema dinámico y posiblemente conforme se vayan viendo las circunstancias, pues la caja irá implementando algunas medidas, ya bien sea de ampliar las que ya existen o posiblemente tal vez incluir algunas adicionales. Cuestiona Cris Vega que ella es trabajadora independiente en el sector turismo, que si el rebajo es automático, que ella entiende que no tiene que hacer ningún trámite. Así es, efectivamente, digamos, en este mes, en el mes de abril, su cotización ya debe estar reducida en un 75%. Ok. No, José, y otra pregunta que hace la gente, digamos, que se están viendo ahorita con reducción de la cuota es qué pasa con la pensión. Sí, bueno, en el tema de las pensiones hay que tal vez recalcar que para el cálculo de la pensión hay varios presupuestos, ¿verdad? Lo primero es que se toman una serie de ingresos o salarios reportados por mucho tiempo. Entonces, digamos, uno lo que percibe es que al ser esta medida de carácter temporal, es decir, de 3 meses, pues el impacto, digamos, en la posible pensión no va a ser mucho. Y lo segundo es que también a nivel de pensiones, digamos que hay una pensión mínima y una pensión máxima, ¿verdad? Entonces, posiblemente esto va a oscilar, digamos, entre esos parámetros. Nos escribe doña Merly González, comenta lo siguiente, acabo de llamar a la sucursal de Puerto Jiménez para saber si a los arreglos de pago realizados con anterioridad se les aplica la reducción de los intereses y me indicaron que no. Quisiera que por favor me expliquen porque en una consulta que anteriormente le hicieron a don José, él contestó que sí. Sí, correcto. Bueno, habría que ver tal vez qué sucedió ahí en esa sucursal, pero efectivamente tal vez aclarar y puntualizar que la reducción en la tasa de interés de los arreglos de pago es tanto para los acuerdos de pago que estaban vigentes, es decir, que yo formalicé un acuerdo de pago anterior a esta situación, llámese el año 2019, 2018, como los que se vayan a firmar de aquí en adelante. Doña Rocío Arce pregunta, ¿hay alguna modificación para asegurados voluntarios? En asegurados voluntarios aplica lo mismo de trabajadores independientes, es decir, una reducción del 75% en la contribución. Y Marlon pregunta, ¿puedo asegurarme con el seguro voluntario y aplicar la reducción de la cuota? Vamos a ver, tal vez es un tema más de aseguramiento, pero aquí tal vez sí es importante la pregunta para poder contextualizarla. Un asegurado voluntario es una persona que tal vez no está obligada por ley, digamos, a contribuir, como si lo está obligado un patrón o trabajador independiente porque realizan una actividad económica, y que, por ejemplo, digamos, un asegurado voluntario es un estudiante, un rentista, son casos, digamos, específicos que no generan, digamos, que ellos no tienen alguna actividad económica y como tal buscan un seguro para la caja. Entonces, pues sí, claro, digamos, el asegurado voluntario se puede asegurar siempre y cuando, digamos, cumpla con estas condiciones. Si lo que está preguntando es, bueno, yo soy una persona que realiza una actividad independiente, entonces ahí lo que va a pasar es que probablemente la caja lo va a asegurar como un trabajador independiente. Si la persona lo que hace es que es un trabajador y digamos recibe órdenes de un patrono porque lo contrató, entonces su tipo de aseguramiento va a ser un aseguramiento de un asalariado. Entonces, las preguntas son muchas y el tiempo se nos acaba. Me gustaría que nos hiciera un resumen, tal vez, porque a la gente le quedan muchas dudas, y sobre todo si les suspendieron el contrato, si no están recibiendo ningún monto, si los cubre el seguro, ¿no? A los patronos, ¿dónde pueden ellos escribir o llamar para tener más claro lo del reporte de la planilla? Le agradezco si nos hace un resumen final sobre todo este tema. Claro, con todo gusto. Bueno, básicamente importante es decir que la caja viene aplicando una serie de medidas precisamente para contribuir con todo este tema del impacto económico que pueden tener los patronos y trabajadores independientes. Concretamente ha aplicado varias medidas, entre ellas una reducción importante en la base mínima contributiva de un 75%, y que básicamente esto implica o tiene algunos efectos en el tema
de los patronos del reporte salarial, sobre todo aquellas personas que se les ha reducido su jornada laboral como tal, implica, digamos, una deducción de su salario. En el caso de los trabajadores independientes, pues esta medida básicamente que reduce en un 75% por estas 4 contribuciones, al 30 de junio, su contribución en un 75%. Adicionalmente, pues la institución ha implementado una serie de medidas pues, para flexibilizar las condiciones de los acuerdos de pago en caso de que patronos o trabajadores independientes pues, se vean con algún grado de morosidad o algún atraso, que básicamente estas medidas tienden a flexibilizar esas condiciones de acuerdo de pago. Entre ellas es que reducimos, digamos, los requisitos, se bajaron las tasas de interés y también es importante indicar que la institución ya no va a realizar por estos periodos algunas acciones de cobros, como son las gestiones de cierre de negocios, la presentación de demandas judiciales, entre otras. Y que para acceder a estos beneficios, en el caso de la base mínima contributiva, es importante indicar que es un tema sistemático y automático, es decir, el patrón o trabajador independiente no tiene que hacer ningún trámite, eso se va a hacer automáticamente. Y para acceder a algún tipo de acuerdo de pago, pues la institución ha implementado algunos medios, como son el correo electrónico, donde pueden hacernos nuestras consultas, que es el correo cobros@ccss.ca.cr, y a los teléfonos 2539-0000, extensión 7430, 7341 y 7344. Ahí los estaremos esperando con las consultas que realicen. En las redes sociales también, ¿verdad? Porque ustedes vienen posteando mucha información en la página web y en el Facebook de la Caja del Seguro Social. Así es también. No, se le agradezco mucho este tiempo que nos ofreció, que nos regaló, que nos permitió compartir con la gente que tiene tantas dudas. Y nada más les invitamos a que sigan conectados con estas transmisiones en el Facebook del Instituto Costarricense de Turismo, donde ya hemos hablado con el viceministro de Trabajo, con la ministra de Economía, con la Oficina del Consumidor, y hoy tuvimos el gusto de tener a don José Rojas, director de cobros de la Caja. Muchas gracias, don José. Con mucho gusto, para servirle, ahí estamos a la orden. Gracias a todos, que tengan un bonito día.